¿Qué pasa? Que probablemente gran parte de su éxito en la volatilidad venga por el tipo de empresas que elige. Lo realmente impresionante es que con este PER tenga esa poca volatilidad y esa rentabilidad. Buenos días, curiosos y curiosas de los fondos. Hoy, como dije el otro día, vamos a ver cómo seleccionar un fondo y nos vamos a meter a fondo, nunca mejor dicho, a ver cómo seleccionarlo y cómo elegirlo. Lo primero es comentaros que he tenido que regrabar parte del vídeo porque hubo un problema en la grabación, con lo cual algunas rentabilidades veréis que difieren un 1 o un 2% de un día a otro porque han pasado 3 días desde la grabación de la otra parte, pero nada importante y nada relevante para la elección del fondo. Y lo otro que quiero deciros es que, como siempre, empecemos con el disclaimer, que esto no es una recomendación de compra, simplemente tiene un objetivo divulgativo. Ya vimos el otro día el tipo de empresas que buscábamos. Sobre todo, buscamos empresas de calidad que den muchos beneficios, lo que es la empresa en sí, no la acción, eso viene después, y que soporten bien la inflación para la crisis que se nos viene. Dentro de esto, yo podría elegir un fondo mundial, de diversificación mundial, pero ahí no tendría mucha diversificación en sí. Prefiero tener varios fondos según ciertas zonas geográficas, varios fondos que me gusten con varias estrategias y así obtener varios tipos de diversificación entre gestoras, entre gestores y todo lo demás. Para hacer la primera criba voy a usar como indicadores los fondos de MSCI porque nos da unos informes bastante interesantes y que tienen una información que creo que va a ser muy visual para guiarnos el camino a donde queremos llegar. Vamos a empezar por la parte de Estados Unidos porque no fue casualidad que se eligiesen 3 acciones como muestra de Estados Unidos, sino que de esa forma ya tenemos el hilo conductor que queremos. Dentro de esto tenemos que diferenciar 3 tipos de fondos. Por un lado tenemos el fondo normal, un fondo mixto, tenemos un fondo value y tendremos un fondo growth. ¿Para qué es esto? Para con estos índices ver por qué lado va cada uno y ver cuáles son las empresas que más nos interesan, qué fondo lo representa y si tengo 2 entre elegir, qué tipo de estrategia es la más rentable. Si empezamos por el value, lo que tengo que saber es que los value suelen ser fondos de autor y es súper importante el gestor. Cambia muchísimo de un gestor a otro. Esto se refleja claramente en el índice, porque si yo cojo acciones buscando empresas grandes que mi clave sea, entre otras cosas, que tenga un PER bajo, el ratio de precio-beneficio de acción, que es uno de los indicadores por excelencia para el value, bajo entendemos por debajo de 20 o de 18. En este caso, el value tendría un 16. ¿Qué ocurre? Que son grandes empresas de mucha importancia, con mucha capitalización y con un ratio de precio-beneficio muy bajo. ¿Qué veo aquí? Pues veo que no es muy rentable comparado con el MSCI. Esto es porcentual, es decir, empieza en el 100% y en este caso acaba en el 281% y en este acaba en el 173%. ¿Qué quiere decir? Que mientras que en estos 15 años el MSCI normal de USA consiguió una rentabilidad acumulada de un 181%, es decir, 100 más 181, el value consiguió un poco más de un tercio de esa rentabilidad porque consiguió un 70. Esto me indica que si yo cojo empresas con el PER bajo y con los indicadores value bajos, simplemente basándome en ese criterio en que sean empresas grandes, no voy a obtener un gran rendimiento. Hay fondos value que tienen buen rendimiento, pero depende mucho del gestor, como digo, y dependiendo ya no solo del gestor en sí, sino en qué etapa del mercado o en qué época se encuentre, o si se va el gestor y viene otro gestor, es muy difícil que haya continuidad en ese tipo de fondos, con lo cual a largo plazo puede ser problemático. Y aunque es importante siempre el gestor, en el caso de los value, más. En la otra mano tenemos los growth. Los growth ya veo de entrada que supera ampliamente la rentabilidad que ha dado el MSCI normal, con lo cual así a bote pronto ya me interesa más, en tanto en cuanto es bastante más rentable, que al final yo lo que busco con un fondo es que sea un fondo rentable. Ahora veremos el riesgo y ahora veremos la volatilidad, pero ya de entrada eso me gusta. ¿Qué va a ocurrir con los growth? Lo que va a ocurrir con los growth es que van a tener un PER más alto. ¿Por qué? Porque las empresas de crecimiento no es tan importante ese indicador, sino que es más importante el crecimiento a futuro. No voy a entrar mucho porque haré vídeos diferentes, pero quedaros con estos pequeños tips que os voy dando. Si lo que miro
es la volatilidad. Por ejemplo, a 10 años, 3 años o a 5 veo que entre el MSCI Growth y el MSCI USA hay una diferencia de volatilidad, pero no hay tanta. Y esto ahora veremos que en gran parte puede venir provocado porque este índice tiene empresas que no me gustan mucho, empresas muy volátiles y empresas que, como dije, no querría en mi cartera. En este caso vamos a ver qué empresas tiene y vamos a ver si realmente el growth combina con las empresas que yo quería. Si yo veo estas empresas, son empresas en la mayoría que coinciden con lo que yo quiero, aunque aquí veo un par de cosas que no me gustan demasiado. Uno, Tesla. Tesla es una empresa que no da beneficios, igual que no los da Netflix, igual que no los dan otras empresas. Por lo tanto, son empresas muy volátiles y en cuanto que le vienen mal dadas ya es un problema. Por otro lado, veo que estas 10 acciones suponen un 55% de la cartera, pero si restamos quedan 258, el otro 45 está en manos de 258 empresas, que habrá muchísima morralla porque 248 empresas son una auténtica barbaridad, con lo cual no me gustaría mucho indexarme porque, para empezar, sé que aparte de Tesla tiene muchas empresas de ese tipo que no me gustan, que tienen capitalizaciones grandes pero que no me gustan, y además tiene un montón de empresas que no sé qué tipo son y que meten ahí que no me interesa. Si lo comparo con el MSCI normal, tiene 600 empresas y aquí tenemos el 26% de las empresas principales. Además, aquí, aparte de Tesla, veo United Health, es una empresa que me gusta, ojo. Veo Johnson & Johnson, que tampoco me gusta, y veo que no tienen tanta prioridad este tipo de empresas. Además, ya os puedo vaticinar que si nos metiésemos más sería súper tedioso y sería un problema. Yo quiero un fondo que tenga 50, 60, 70 empresas buenas. No necesito 626, porque dentro de 626 empresas va a haber morralla y va a haber un montón de empresas que yo no quiero para nada, que no conozca ni siquiera lo que hace, y aunque no lo conozca o lo conozca, que no me interesen y que no quiera estar dentro de ellas, porque es muy difícil encontrar 600 empresas que realmente valgan la pena. Con lo cual me quedaré con la parte de growth, y dentro de la parte de growth lo que vamos a ir a buscar es los fondos más rentables. Para ello vamos a ir a qué fondos de inversión. Aquí tiene que estar clicado fondos de inversión. Me voy a ir al buscador y dentro del buscador voy a pulsar el avanzado. Dentro del avanzado, en mi caso, voy a hacer una búsqueda especial que me voy a ir a euro. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerme una cartera de varios fondos de diferentes regiones, pero quiero que esté en euro porque mi moneda es el euro y no quiero añadir el riesgo extra de que esté en dólar con la fluctuación. Puede que busque un fondo o una estrategia para tener parte de mi cartera en dólares, pero no va a ser en esta en concreto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que elegir? Categoría V2. Me voy aquí y busco renta variable USA crecimiento, que son el tipo de empresas que quiero. Busco, me voy a largo plazo y primero voy a seleccionar a 10 años. A 10 años, las primeras que me salen, las primeras posiciones, es el mismo fondo que es el ABC Cap American Growth Portfolio, pero con diferentes clases. Por ejemplo, si yo quisiese la clase S1, me encuentro con un problema, que es que en mi caso ya directamente me dice el fondo solicitado no está disponible en su venta en España. Yo aquí puedo encontrar fondos que ciertas clases sean muy difíciles de encontrar o que directamente no pueda encontrarla. En este caso trabajaré con la C, que es una que tenemos muy a mano y es más fácil de encontrar. A 10 años lo cojo por irme al fondo que tiene el histórico más largo. Si me voy a 5 años, que sería lo más habitual en seleccionar y lo mínimo, me voy a encontrar que tengo el American Growth en segunda posición y en primera posición tengo el AXA World Fund Ramlington American Growth. Pues voy a elegir entre estos dos. Lo mismo, igual cambio de clase porque sea más accesible o más fácil de acceder, pero el fondo en sí va a ser el mismo. Muchos diréis, oye, no estás mirando comisiones o no estás mirando riesgos. Los riesgos los voy a valorar cuando entre en la valoración y a ver si me cuadra. Y las comisiones en este caso no me importan mucho porque estas rentabilidades ya son netas. Cuando aquí pone 306% es rentabilidad neta de gasto. Si yo digo, no, me voy a coger un indexado porque tiene menos comisiones, ¿y qué más da? Si a mí lo que me importa es la rentabilidad, yo estoy buscando un fondo rentable, no estoy buscando un fondo con pocas comisiones. No lo vamos a hacer en la página que fondos, lo de mirarlos, porque no es lo más cómodo, aunque la voy a volver a usar para que la veáis, sino que lo vamos a hacer directamente en Morningstar. Si queréis saber un poco más sobre Morningstar, os dejo por aquí la tarjeta del tutorial que hice y estaros atentos a las próximas semanas porque voy a sacar de diferentes cosas más en concreto, como la cartera, la rentabilidad y el riesgo, para que sepáis evaluarlo un poco más en concreto. Bien, esta pestaña ya la cierro y me voy al American Growth. Importante, ¿qué tengo que evaluar aquí? Yo voy a tener por un lado el American Growth y por otro lado el Ramlington American Growth Capitalization Euro. Dentro de estos, la primera parte a la que me voy a ir es rating y riesgo. ¿Qué tengo aquí en el American Growth? Lo que tengo es que la rentabilidad
rentabilidad a 3 y a 5 años me la pone media. Sobre la media, rentabilidad global sobre la media y el riesgo de Morningstar bajo la media, con lo cual tiene el riesgo contenido. Muy interesante que la volatilidad es un poco inferior a la rentabilidad. Y eso, que estamos en una situación en la que la caída ha penalizado la rentabilidad media a 3 años, obviamente, y también ha aumentado la volatilidad. Y aún así, la rentabilidad es un poco superior a la volatilidad. Este dato es muy interesante. De hecho, comparado con el Russell 1000 Growth Total Return en dólares, veo que la beta está por debajo del índice, con lo cual quiere decir que este fondo es menos volátil que el índice de referencia que le pone en Morningstar, que es el Russell 1000. Si veo el alfa a 3 años, lo que me está diciendo es que la rentabilidad del fondo es un poco inferior a la del índice, con lo cual lo que tendría que hacer yo es comprobar el índice y ver si esto es continuado en el tiempo o no. ¿Qué ocurre? Que al final esto está en euros, esto está en dólares, entonces tanto la volatilidad como la rentabilidad tomándola de un índice de referencia que está en dólares no me sirve mucho, pero lo que voy a hacer en este caso es compararlos directamente en Investing desde mediados de 2017 porque es lo que me da, pero poder comparar, ¿vale? Por un lado tenemos este que es el AV American, ¿de acuerdo? Le pone este nombre raro, pero si lo que queréis es buscarlo, lo correcto es decir AV American Growth Portfolio y me van a salir los que hay. ¿Qué ocurre? Que no me salen por el ISIN, me salen por este código. Hemos elegido el nuestro pero en dólares para poder comparar. Lo que veo a priori es el morado es el fondo, en lo otro es un ETF del Russell 1000 Growth, un ETF porque no me sale directamente el índice. ¿Qué es lo primero que veo? Veo que en gran parte de las curvas va el fondo por encima del índice. ¿Y qué veo sobre todo que me interesa bastante? Que las bajadas son más pronunciadas en el índice que en el fondo, todo el rato. Aquí, por ejemplo, también hay una diferencia interesante. De hecho, desde ese momento hasta hoy, lo que veo claramente en casi 5 años, que está a punto de llegar, veo que la rentabilidad es mejor en el fondo que en el ETF. También veo que ha habido zonas en las que el ETF se ha movido mucho más, en las que el índice ha sido mucho más volátil. Por ejemplo, aquí es cierto que ha habido más subidas, también más bajadas, más subidas, más bajadas, pero luego ¿para qué? El fondo se ha comportado de una forma más tranquila. Me gusta bastante más el comportamiento y lo que nos está enseñando es que a 5 años el fondo ha sido más rentable que el ETF, cosa que nos gusta, y también que ha sido menos volátil, con lo cual cosa que nos gusta. Y lo vamos a comparar también con el MSCI USA Growth. Aquí tengo la página de rentabilidades del fondo. ¿Qué ocurre? Que para comparar no voy a usar las rentabilidades de este informe porque este informe es hasta abril de 2022 y hace casi un mes de eso. Lo que voy a hacer es irme a la página de MSCI y voy a coger el valor de hoy que es 7.712. Con eso simplemente voy a hacerme un pequeño Excel y en ese Excel voy a ir apuntando el precio de hoy, el precio hace 3 años que era 5.114, el precio hace 5 años que era 4.057 y también el precio hace 10 años. De esa forma voy a conseguir tener las rentabilidades anualizadas a los 3 plazos del índice actualizado a fecha de hoy y lo voy a comparar directamente con el fondo. Lo que veo es que la rentabilidad a 3 años del fondo es 15,58 anualizada y la del índice es 14,68. A 5 años tenemos 14,42 en el fondo y 13,71 en el índice y a 10 años tenemos 16,52 en el fondo y 14,16 en el índice. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente es más rentable que el MSCI US Growth, cosa que ya esperábamos en tanto en cuanto es una selección de las mejores empresas. Aquí todo ok, nos gusta. Ahora vamos a ver lo mismo pero del AXA. Veo que la rentabilidad y la volatilidad son superiores en los dos casos al AV y el ratio Sharpe, la relación entre las dos es el mismo. Sí que vemos que tiene más volatilidad y más riesgo el AXA World Fund que el otro y que aquí te lo compara con dos índices diferentes y en el caso del MSCI World Free Growth es mejor que este y es peor en rentabilidad que el Russell, ¿vale? Aunque en los dos casos nos está comparando en dólares, que ya sabéis que no me gusta. Para acabar de darle el visto bueno a estos fondos, lo que vamos a mirar es si nos cuadra la cartera. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos mirado el tipo de empresa que queríamos en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto. Hemos buscado qué tipo de estrategia de inversión puede ser la que tenga ese tipo de fondos. Nos hemos ido a los mejores fondos, los más rentables a 10 y a 5 años dentro de esa categoría. Hemos comprobado que es más rentable a 5 años que el índice de referencia. Queda lo último por ver. 2 puntos. 1, la cartera y 2, la comparación directa con el primer índice de referencia de todo. Lo primero que voy a ver es que el precio-beneficio del fondo
es bueno. Obviamente va a estar por encima de 20 porque es un growth. Si yo esto lo comparo con el AXA Wolframington, veo que tiene un PER más alto todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que las acciones que tiene dan menos beneficios con respecto a su valor. Aquí dan más beneficios con respecto a su valor, cosa que es importante para nosotros, como hemos dicho. ¿Qué pasa? Que probablemente gran parte de su éxito en la volatilidad venga por el tipo de empresas que elige. Lo realmente impresionante es que con este PER tenga esa poca volatilidad y esa rentabilidad. Vuelvo al ejemplo, el growth tiene un ratio PER de 32, alto, probablemente por empresas tipo Tesla, porque Tesla tiene un PER muy alto. ¿Por qué? Porque no da beneficios, pero sí tiene un valor muy fuerte. Y si yo me voy a la volatilidad, en este índice es un 21. ¿Por qué viene generado eso? En gran parte por este tipo de empresas que son muy volátiles, que suben y bajan mucho y al no tener beneficios son muy sensibles. No olvidemos que una volatilidad de un 22 es casi un 6% más de la volatilidad a 3 años que tiene el AB. Si seguimos bajando, me voy a encontrar con una serie de empresas que me gustan y alguna que no me gusta tanto. Microsoft, por poner un ejemplo, es una empresa que me encanta para este tipo de crisis. No le afecta la inflación, no necesita eso, le da un poco igual. ¿Por qué no le afecta la inflación? Muy sencillo, porque Microsoft lo que puede hacer es sacar más licencias sin incurrir en mayor coste. Otro tipo de empresas, si lo que quiere es producir más, tiene que incurrir en más costes. Sin embargo, una empresa de software no necesita hacer eso. Alphabet tampoco le afecta la inflación, que es Google. Visa tampoco. Amazon menos de lo que creemos en sus negocios clave. United Health Group es uno que está bien. Qualcomm hace chips, con lo cual sí que le afecta la inflación, pero está en una zona estratégica actualmente. Costco, por ejemplo, que es de consumo, podemos pensar que sí le afecta la inflación, pero el modelo de negocio de Costco es muy interesante. No es el modelo de un supermercado normal. ¿Por qué? Tú en Costco te haces premium y pagas al año una suscripción, que es de donde ganan dinero, y el resto del negocio va enfocado a cubrir costes. Es decir, puedes comprar cosas muy baratas en Costco, ellos van a ganar muy poco dinero, su objetivo con esas ventas simplemente es cubrir gastos, y de donde sacan más dinero es de las suscripciones premium, con lo cual tiene unos ingresos muy previsibles. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su beneficio viene de las suscripciones que ya las tienen cerradas, y además obliga a la gente que vaya a comprar ahí, porque ya que te has suscrito vas allí. Nike, como sabéis, es un tipo de empresa que a lo mejor no me gusta tanto para este tipo de situaciones, y de hecho tiene menos en cartera de lo que tenía antes, pero bueno, sí que es cierto que ellos mantienen posiciones desde 2013 y tendrán sus motivos para hacerlo. ¿Qué veo? Veo también que ha vendido a Apple, cosa que me parece curiosa. Esta cartera es de ahora mismo y ha vendido a Apple, creo que justo antes de las bajadas gordas. También eso le habrá quitado un poco de volatilidad, pero probablemente lo volvamos a ver entre los principales pronto. Cosa importante, estos 10 activos representan el 53% de las posiciones, con lo cual está bastante equilibrado y bastante diversificado. En general, la cartera me gusta, cuadra con lo que yo busco, es lo que os he dicho. ¿Tiene que ser Apple puramente? No tiene por qué ser Apple, pero este tipo de empresas, todas o casi todas, me gustan. Si me voy al AXA, miro esta cartera, es una cartera que tiene más activos, en renta variable en total tiene 71 activos, y estas 10 posiciones representan el 32% de la cartera. Tiene una posición muy importante en Apple, también tiene Microsoft, Amazon, Alphabet, esto es muy parecido, unos están con American Express y otros están con Visa, los dos tienen United Health, y en este caso tiene Nvidia Corp y Tesla, que no me gusta tanto. Tesla tiene muy poquito de participación, pero tiene. Aquí veo un poco lo que hablaba del precio-beneficio. Probablemente este fondo compre acciones con menos beneficios que el otro, que tiene un P ratio menor. Con lo cual, en este caso, probablemente me quedaría con el AB American Growth Portfolio. ¿Por qué? Porque tiene un poco menos de volatilidad y la cartera se ajusta más a lo que yo estoy buscando. No quiere decir que sea mejor opción que este sí o sí. Yo no soy vidente. A lo mejor este te gusta a ti más porque tiene Apple y te gusta que tenga una buena fuerza en Apple, por poner un ejemplo, y un poquito Tesla porque te encanta Elon Musk. Me parece perfecto. Yo te estoy hablando del por qué hay que hacer las cosas. Siempre hay que hacer las cosas con un sentido. ¿Cuál es la última comprobación que voy a hacer? Pues la última comprobación que voy a hacer es si esto es mejor que el SP500. ¿Por qué? Porque yo he hablado mucho del SP500 y he dicho que quiero un fondo americano que gane al SP500. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a comparar con el Vanguard SP500, que es probablemente de los mejores siguiendo al SP500, si no es el mejor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a ir al comparador de qué fondos, en vez de buscador, comparador. Yo le puedo dar aquí a buscar y, por ejemplo, en este caso, el eShares de Russell no me va a salir nada, no hay ningún fondo. Por eso antes lo he comparado en Investi. Pero sí que me sale el Vanguard SP500 y el AB American Growth Portfolio C. Cuando le doy a comparar, me salen diferentes cosas, ¿vale? Pero a mí me gustan mucho los gráficos y me voy a ir
directamente al gráfico. Ya veo que a 10 años, que es el gráfico que me saca, obviamente hay uno que está bastante por encima del otro y uno que ha dado unos resultados bastante por encima. Si lo vemos aquí puede no parecer tanto, pero este tiene un 439 acumulado, que teniendo en cuenta que parte de 100 los beneficios serán 339, y el otro tiene bastante menos, casi un 100% menos. Es decir, uno ha cuadriplicado y el otro ha triplicado. ¿Es una diferencia importante? Pues hombre, sí que es bastante importante. En uno, si metiste 10.000 euros tendrás casi 35.000 y en otro tendrás casi 44.000. Una diferencia bastante importante y más teniendo en cuenta que actúan en el mismo mercado. ¿Qué es lo siguiente que veo? Encima veo que, bueno, uno lleva desde 2012, que es, en este caso, es el indexado del Vanguard, que es un ETF, y el otro lleva desde 2006, o sea, es bastante antiguo. No me puedo ir más atrás porque no tiene más histórico. Recordad que esto ya son rentabilidades netas de los gastos del fondo. Sí es importante que al ser growth por el tipo de empresa probablemente haya caído antes y vaya en la caída más rápida que el S&P. Obviamente será más volátil que el S&P, ya lo estoy viendo, pero claro, es que la diferencia de rentabilidad es bastante importante. Con lo cual, ¿qué conclusión saco? El AB American Growth me gusta. Es mejor que los índices que yo quería de referencia. Es un fondo que a 3 años, a 5 y a 10 es sensiblemente más rentable que la inflación. Y bueno, si miro, sí que veo que aquí pone 1994 y en el otro lado pone fecha de creación del fondo de 2006. ¿Por qué? Porque el fondo se creó en el 94, pero la clase se creó en el 2006. También esta comprobación, que yo la he hecho la primera, aunque no la haya puesto, pero es para mí lo primero, uno de los gestores lleva más de 5 años. Es la forma de trabajar de AB. Cuando se quiera ir Frank Caruso, se jubilará o se irá a otro lado, y Vinay Thapar ya llevará más de 5 o 6 años y se quedará como principal y entrará otro del equipo. Con lo cual vamos consiguiendo una continuidad en la inversión que nos interesa mucho. Esto por hoy. Hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué fondo vamos a meter en nuestra cartera para América. Lo que veremos en el próximo es para diferentes regiones geográficas qué fondos vamos eligiendo o cómo vamos componiendo nuestra cartera. Te preguntarás, ¿cuándo vas a sacar ese vídeo? Dime el día. Pues no lo sé exactamente, así que si quieres verlo, suscríbete y te saltará el aviso porque no sé qué día voy a poder grabarlo y voy a poder editarlo. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis una muy buena semana.